Buenos días, tardes, noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a análisis de varias películas. Otra vez aquí en Camino a los Oscars y hoy tenemos el gusto, de presentar a Memorias de un Caracol. Soy Miguel Ángel Toledo. Yo soy Santiago. Yo soy Francis Villa. Y yo, Mateo Silva. Hoy Memorias de un Caracol es una película dirigida por Adam Taylor. No mentira. Está dirigida por Adam Elliott, eh, director de Australia, que cuenta entre su filmografía con un total de 6 cortos y 2 películas, entre ellas la famosa Mary Max, que ya lo llevó a ser una vez ganador del Oscar. Y en este caso nos lleva a la Australia de los años 70. Esto lo voy a leer con la vida de Grace, que está marcada por la desgracia y la pérdida cuando su unidad familiar se desmorona y es separada de su hermano gemelo Gilbert. Desarrolla una afición a coleccionar adornos de caracoles para calmar su soledad y encuentra esperanza cuando desarrolla una amistad con una anciana excéntrica llamada Pinky. Esta película tiene un total de unas 36 nominaciones en varios festivales y ha ganado, por ejemplo, premiaciones como eh, en el Festival de Sao Paulo, eh, en el Festival de Sao Paulo, cuando traer, en el Toronto International Film Festival, y es una de las nominadas a Mejor Película de Animación eh, para los Oscars. Y mientras investigaba de esta película, encontré un par de cosas muy interesantes. Primero, que esto es algo que no lo sabía, pero está mi amaba a mi actor favorito francés, Dominique Pinon, como el papá de la protagonista, que es algo hermoso. Ya con solo eso, para mí ya se merece las premisas de todo lo que hagan aquí adelante. Pero esta película, algo interesante también, es que todas las descripciones intentan como incluso pareciera que quisieran hasta omitir el hecho de la crueldad que llega a ver en la realidad, digamos, lo terrenal que se siente esta película con respecto a la vida. Entonces, me gustaría empezar preguntando, ¿cómo se sienten ustedes frente a esta película? ¿Cómo la enfrentan emocionalmente? Ahora, creo que antes de iniciar con tu pregunta, creo que te quería corregir un poco porque pienso que Adam Elliott no ganó el Oscar con Marion Max, sino con un corto que había hecho, ¿no? Bueno, no importa. Ahora, con la película en sí, yo creo que esta es una película un tanto extraña. Supongo que toda la filmografía de Adam Elliott es así, pero si tuviera que decirle en una sola palabra, yo diría que es devastadora. O devastadora o deprimente. Y aquí va la extrañez, porque es una película prácticamente de comedia humorística, es un amor oscuro, pero en mi opinión, esto no da risa. Yo sufrí, si la película duraba 1 hora y media, sufrí 1 hora y media viendo esa película, porque este director tiene algo en su cabeza, y ya lo he mostrado con Mad Max, tiene algo que demuestra que al menos psicológicamente bien no está. Yo pienso que ese tal vez es el factor que más la diferencia de las otras películas que están nominadas a los Oscars. Porque está Intensamente, está Flow, está Road Salvaje, y todas tienen como esa felicidad, esa magia, si te los ponemos a ver, como ayer hablamos Intensamente, y Memorias de un Caracol es todo lo contrario. Como tú dijiste, es una película devastadora, deprimente, entonces es la antítesis de todo lo que está nominado en esta categoría. Y eso es lo que más me gusta. Cuando la vi no me esperaba que sea tan cruda y tan explícita en lo que quiere contar. Pensaba que iba a ser una película, no sé, más para niños, pero resultó en ser una comedia muy oscura y eso me gustó muchísimo. Me pareció muy, muy, muy bien logrado. Creo que estoy bastante de acuerdo, y creo que ya este es un punto en el que vamos a coincidir a lo largo de este capítulo, y es que
pucha, la depresión que atraviesa no solo la protagonista, sino todos sus personajes de la historia, hace que cada suceso que es más decepcionante que el anterior, o que puede llegar a ser un poco más contundente para la vida de la protagonista, se vuelve también, creo que nuestro, y llega un punto en el que sí es súper cansado llegar hasta cuando ella se encuentra en este punto de quiebre en el que pierde a la anciana, ¿no? Pero bueno, quizá aquí me estoy adelantando, pero claro, ya insistes en que dices, wow, o sea, ¿qué más puede perder, ¿no? Y ahí es cuando esta película toma como que esta especie de repunte, pero bueno, creo que empezamos con un punto muy específico. Gracias, antes por haber mencionado esto de que es como la antítesis de todo lo que vemos, porque encontré justamente algo muy interesante aquí escrito que dice, si hubiera, si se necesitara describirla a partir de otra película animada, sería como la antítesis de Intensamente, hablan de la 2015 de Pixar. No todos los niños cuentan con el apoyo familiar o estructural para atravesar con seguridad los grandes cambios de vida y, por consiguiente, el interior de sus mentes no será tan colorido. Y eso es prácticamente lo que vemos aquí, que es una película que, como Mateo menciona, te derrumba, pero después como que te da una chispa de alegría y otra vez te bota y te hace reír y otra vez te bota y es como que te tiene aquí dando malabares y ahí es lo que existe, la delectación, gracias Andrea por la palabra, que, que te ponen, estás un rato feliz y enseguida te da un golpe. Feliz golpe, feliz golpe. Y eso es lo que te mantiene atento y que la hace tan especial. De hecho, volviendo también a lo que dice Mateo, es que él suelta este spoiler entre comillas, porque a pesar de que dijo que se nos adelantó, realmente no, porque la película empieza con esa secuencia, con la muerte, aunque no sabíamos qué estaba pasando. Y, y ahora, volviendo a lo que dice Miguel, yo insisto en que es una película un poco extraña, probablemente por lo poco cotidiano que estamos acostumbrados a ver una película con con ese texto, con ese tema, que sea tan así, tan explícita. Yo creo que la película es pesada en su totalidad y no porque es densa, no es porque es difícil seguirle el paso, sino porque las situaciones y todo lo que sufren los personajes ya llega un momento en que dices, ya, pues ya, hasta qué momento, creo que lo dijo Mateo también, es como, no sé, Requiem for a Dream, que algún rato también nos dieron ese ejemplo de chuta. Tal vez ahí también va lo bonito de la película, especialmente por su final, porque tiene un final al que yo mencionaría que es bastante optimista. En lo personal no me gustó que sea así, creo que tuvo que haber sufrido hasta el final, pero es bastante optimista y es como que te hace ver lo bonito de las malas cosas. Ayer mencioné mismo que esta película era la vida como un plano completamente lleno de oscuridad y con instantes de, de claridad, por así decirlo. Y yo por lo menos no fui como, ay, qué bestia. ¿Por qué? ¿Por qué chucha eres así todo el tiempo? Sino más bien yo la vi como tan terrenal, tan realista y dura como la propia vida que muchas veces solo te pasan cosas malas, pero hay pequeños momentos como esa cuando comes con tu familia o cuando te encuentras con un gato ahí en la calle y que te ríes y sonríes, cosas así, que son pequeñas, pero le dan claridad a todo este espacio oscuro que es pues la vida en sí misma. Yo creo que realmente, como lo vuelvo a mencionar, es lo más especial de la película, de que sea tan devastadora cada rato y por más que sí es pesado, yo reconozco que por momentos sí sentí que ya necesitaba parar porque cada rato era que le pasaba lo peor y lo peor y lo peor. Al final de cuentas,
Me gusta lo que dice Miguel, es un retrato de la vida, porque somos alguien tan pequeño en un mundo tan grande y en ese país capaz muchas personas pasen por lo mismo, capaz aquí mismo muchas personas pasen por lo mismo. Entonces siempre me parece interesante ver las diferentes realidades de las otras personas, cómo esas personas la cuentan y cómo podemos tratar de tener sensibilidad con eso, porque el mundo es muy grande. Siempre va a haber personas que la pasen peor o la pasen mejor. Entonces creo que en eso radica lo importante de la película, de ver cómo puede ser la realidad de alguien desde pequeño, desde su infancia, que nunca ha sido completamente feliz. Una Quisiera dar pregunta. una pequeña nota. Dale. Se dice ver la vida de alguien pequeño que sufre. Me acuerdo que dicen, esta no es una película para niños, a pesar de que en la realidad existen infancias así de terribles que no debería vivirse y no deberían destruir la inocencia. Entonces, eso es algo que parece muy interesante. No es una película que le puedes mostrar a un niño, pero es la realidad de algún niño allá afuera. Y creo que eso también es como que bastante interesante, quizá ahorita poniéndonos en algún punto quizá político, social de lo que atravesamos como ecuatorianos, ¿no? Y es que hay infancias muy crudas y de pronto a veces quizá como países, en un país en vías de desarrollo, entre comillas, creemos que muchos de estos países de primer mundo no tienen problemas así de fuertes o problemas que involucren a los niños en este punto de sus vidas, ¿no? En el que no solamente en el caso de los protagonistas se quedan sin una madre, se quedan sin un padre, eh, sino que además contribuye mucho a deconstruir mucho lo que es la imaginación de un niño y en cómo se puede refugiar un ser humano, ¿no? Y es el caso de la prota. Creo que, creo que voy a redundar mucho en esto y es que recabar una y otra vez en que esta montaña rusa de emociones que, que tiene, me parece interesante cómo ella misma se identificaba, ¿no? Cómo Grace se identificaba con el caracol es adentrarse en sí misma en un ciclo en el que pronto está yendo muy lento hacia su propia muerte, ¿no? Quizá adelantándome un poco otra vez, es que yo no estoy de acuerdo con el final, porque me hubiese encantado que el cine fuese el nuevo arco de su vida, ¿no? Más no como esta termina, pero creo que este final es como que la epítome de lo que debe ser la familia, ¿no? No es cuántas personas comparten contigo, sino con cuántas personas te quedas, ¿no? Y eso, aunque en el mensaje de la película es muy sanguíneo, también se lo puede tomar de una manera no tan literal, ¿no? Como son los amigos que escogemos en el camino, ¿no? Y entre todos estos altibajos, al final tú haces tu vida con quienes tú decides. Y eso está cool en cierta medida, pese a todo lo tétrico y triste que es esto. Y es que, sí, ¿no? Al final alguien lo mencionó ayer y es que muchas de las películas que están en esta categoría, que están en el line-up de este año, tienen que ver sobre la vida mayormente y esta es una película sobre aprender a vivir, sobre reflexionar, eh, sobre el tiempo que usualmente gastamos lamentándonos sobre cómo nuestra vida es mala en vez de seguir avanzando, hacer un cambio al respecto. Porque al final el personaje principal, que ¿cómo se llama? Grace. Grace está estancado, ¿no? Grace Creo que Kelly. ahí va mucho con lo del caracolcito. Y está así. Ya que mencionamos eso, a mí me parece sumamente importante y me parece como narrativamente lo más interesante de la película, de que vemos este contraste de Grace y el hermano, porque Grace vive enjaulada en ella misma y el hermano vive enjaulado porque en verdad lo tienen así enjaulado en las creencias y en su familia. Y Grace no, Grace está enjaulada porque simplemente cree que es un peso de más en todas las personas. Entonces, eso me parece el punto más interesante de la película, porque vemos ese contraste de la realidad de ella con el hermano. Y el mensaje final de la película me parece que es eso, de que realmente tenemos que tratar de vivir y no dejarnos llevar por los mismos peros que nos ponemos nosotros mismos. Claro.
Hay algo muy interesante mismo que hay como una comparación, lo que vive la hermana y el hermano. Tú incluso podrías decir que mismo a ella le tocó la mejor parte, pero la verdad es que si lo piensas es que su parte solo tiene otra versión de algo negativo, porque si bien estos padres como que un mes más, felicidades por estar un día más vivo, por así decirlo, tenemos que son padres eh, ¿cuál era la palabra? Swingers, que, Swingers. swingers, gracias, perdón, que prioriza más ahí su aventura sexual por sobre ella. En un punto te das cuenta de eso. Y ella tiene que refugiarse vuelta en la lectura, principalmente. Y vuelta, también parte de lo negativo que ella tiene es que está se siente tan mal y tiene una depresión tan tremenda que la incapacita de poder hacer algo. Por eso es que al final, recién cuando ya explota, cuando ya ha sufrido bastante, cuando ya ha soportado tanta emoción negativa, se da cuenta, en vez de gastar plata en estas cosas, yo pude irme a ver a mi hermano, se da cuenta recién ahí porque le incapacitó todo eso. Entonces te das cuenta que hay otra versión negativa y otra crítica ahí de esta sociedad ideal que te muestra ahí el director. Y también vuelta con el hermano, que no conozco la realidad de Australia, pero tal vez ahí muestra algunas de las realidades que hay en ese país, que está tan ortodoxa, tan fanática, tan enferma en sí mismo que, o sea, es una secta. Te das cuenta que es una secta porque ganan plata, pero la tienen que devolver. Y es como, y o sea, te dan señales todo el tiempo, esto que parece que tuvieran una lobotomía los hijos, la manera que se visten todos igual, que siempre los rezos ahí tan estricto, todo, la explotación laboral. Y eso es como, probablemente yo creo que eso la puso para el más despistado, que es, ya, date cuenta, esto es una secta, en ese punto. Y entonces como todo el tiempo te está poniendo a ambos personajes en situaciones muy duras y realmente que podrías compararlas en cierta medida y hasta el punto de también qué tanto puede aguantar un ser humano el abuso y el dolor. Claro, porque de alguna manera, pues el hermano de Grace aguantó más un abuso impuesto, ¿no? Perdón, expuesto que un abuso impuesto, como fue el caso de esa, ¿no? Esa fue muy interiorizado, esa fue algo que se lo guardó, ¿no? Porque claro, el contexto de sus padres, pese a esta singularidad, esta particularidad de ellos, que no parecían ser malos padres, se contraponía a todo lo que él estaba viviendo, ¿no? Y claro, o sea, creo que voy de la mano un poco contigo que esta particularidad de ser una secta que retribuía al propio cura con alcohol y dinero. eh, y aparte las limitaciones que también el hermano tenía, ¿no? Porque él quería ser un artista y no podía. Y además nos enteramos que es gay en una especie de congregación hiper, vaya, además de sectaria, cerrada a lo que Dios ordena y dispone, ¿no? Y bueno, aquí no me quiero ir mucho de lado porque, claro, soy hipercrítico de cómo la religión controla lo que tienes y no tienes que hacer, pero claro, es triste, ¿no? Cómo estés expuesto a cosas que sencillamente no puede controlar, como el sencillamente tener una toma de decisiones, ¿no? Es el dolor físico y el dolor psicológico en cada uno. Al final igual creo que algo que le aporta mucho a la película es que es la manera en la que está contada, ¿no? No recuerdo si alguna vez hubieron dos películas de stop motion nominadas a la vez en los Oscars, pero este es uno de esos años, porque nosotros tenemos a Wallace and Gromit, también tenemos a esta, que es Memorias de un Caracol. Y a mí me parece que la animación es hermosa, es preciosa. Y no solo, y ahí va, no es solo la historia, también es cómo la cuentas. Porque fuera del diseño de los personajes, ayer Mateo lo dijo, hay un trabajo en arte que es extraordinario. Está en la paleta de colores que está indicando en todo momento.
el sentir o la posición de los personajes. Creo que en este aspecto es un poco más diferente a Intensamente 2 que hablamos ayer. Quizás tenga que ver mucho por el público objetivo. Intensamente es más general, más niños, entonces se te están dando todo en cucharadas en la boca en todo momento. Aquí las cosas son visibles, pero nunca son expuestas con el texto y creo que eso es algo que Adam Elliot lo hizo genial. No solo aquí, sino también si vemos hace 15 años Mary and Max, que para muchos esa es su obra maestra, es similar. Claro, es que él, por ejemplo, mira, este tipo de narración tan particular que tiene él, en parte se debe a las limitaciones que tiene él como autor. Creo que son 8 años desde Mary and Max, perdón si dije mal el nombre, eh, son 8 años y es porque él es un perfeccionista de la puesta en escena para el stop motion. Y tú te fijas desde el inicio que te muestra los créditos, está toda esta puesta en escena ahí del caos, pero es un caos tan hermoso y tan equilibrado que te da gusto ver los créditos y todo el tiempo es así, esta puesta en escena tan planificada que tiene. Y claro, estas limitaciones que comparándolo una vez más con Pixar, claro, hay varios años entre Intensamente uno y 2 pero sus manos han estado en varios proyectos varias veces. Él ha dedicado 8 años, o creo que más, a uno solo de sus proyectos. 15, Y eso, Mary and 15. Max, 2009. Claro, ya, perdón, es que estoy pensando, me acordaba de los años de vuelta de Pinocho, de Guillermo del Toro, que eran 8 años, creo. Sí, es así. Y, y bueno, o sea, eso, aún así, y eso tiene una cierta incidencia en el resultado final, como narra, como lo piensa, y un estilo muy propio de él, que es estos colores desaturados y tan grises, que es completamente su estilo. Tú revisas su filmografía desde los pósters, ya se ve ese estilo. Incluso es Ah, curioso que Francis dijo que esta es la antítesis de las películas que están nominadas a, al Oscar este año, pero a pesar de que no sea una antítesis completa de su película anterior, sigue sin ser similar. Hay elementos, y eso es algo que me gusta, el tipo no es repetitivo. Hay elementos como el humor negro o, o el arte y diseño, ya sea porque son películas animadas en stop motion, pero las películas no se parecen en nada, ni en personajes, ni en estructura, este no es intensamente. Al final, yo creo que aquí cometió algo al revés. No sé si ustedes han visto Marion Max, pero Marion Max es una película que se va elevando al punto de que tú piensas que su final va a ser súper optimista y cuando llegas al final, todo se cae en picada porque el final es horrible. Y aquí es al revés. O sea, todo va en picada para el personaje, todo va en picada, va en picada. Y en lo personal, yo nunca sentí que iba a tener ese final tan esperanzador. O sea, yo pensé que iba a ser hasta donde dirigía su película y fin. Después aparece el hermano y toma esa curva totalmente contraria a Marion Max. A mí me parece genial que un director no se repita, probablemente también sea por las pocas películas que tienen, porque largometrajes tiene dos, pero no, yo no le quitaría mucho mérito por eso, la verdad. yo creo que es muy bonito que ese tipo de animación actualmente se esté ya, o sea, ya muchos años que ya es muy masivo y que todo el mundo lo reconoce, pero es muy importante que este año haya dos películas nominadas de Stop Motion y ojalá en los siguientes años haya muchos más proyectos nominados y más visibles y que tenga estos fenómenos tan grandes. Por ejemplo, Flow está teniendo un fenómeno tan grande en estos últimos días. Es algo que no ha pasado con Memorias un Caracol y dudo que pase, la verdad. Pero siento que estas historias son importantes, muy, muy importantes y también deberían tener un cierto realce, que la gente hable mucho más de ellas y no sea solo el nicho de personas que conocen la animación, que conocen el stop motion. Porque, por ejemplo de Flow, pues es una película independiente que salió de ahí y bueno, todo el mundo está hablando de ella, pero no he visto a nadie hablar de Memorias de un Caracol. Entonces, ¿por qué nadie habla de Memorias de un Caracol? Entonces,
Eso me parece importante, porque no se hacen ciertos fenómenos a veces por películas que también valen la pena. Oye, y es bastante injusto en realidad, porque al menos, como yo lo siento, esta es la mejor película de las cinco que están nominadas. Y es verdad, ¿por qué? ¿Por qué nadie habla de ella? Incluso con el reconocimiento que tiene Adam Elliott, ganador del Oscar por un corto, creo que es por el corto, más bien. Pero incluso Marian Max es una gran película de animación. Creo que ha tenido una mala campaña, sobre todo. Las campañas que ya hablamos ayer, que de eso depende todo, incluso para que te escojan a veces. Quisiera volver a retomar el tema de cómo es de particular esta película. De particular esta película, que aquí ves sexo, hay consumo de drogas y también hay muertes, incluso pedos ahí rotos y cosas así. Y estuve pensando un momento y dije, ¿cuántas películas de animación más son así? Porque al menos, o sea, y tan crudas al momento de presentar esos temas, porque algunos otros vueltos te lo muestran así, ya es como un añadido o una característica de tal vez de algún personaje, pero aquí es como que eh, no sé, le da una seriedad que parece que solo el stop motion lo puede manejar de esa manera, por sus códigos. Ahí incluso está Anomaliza, creo que se llama, que es una película igual que el stop motion contribuye a su tema. Pero ya que sacaste este tema, a mí realmente me sorprendió mucho esos aspectos porque no esperaba encontrarme con cosas así en la película. La verdad, o sea, la película es muy deprimente y devastadora y todo, pero no pensaba que iba a ser tan visual en esas cosas. No lo pensaba, pensaba que iba a tomar el camino más, un poco más fácil. Y sacas el ejemplo de Anomaliza y me parece un buen ejemplo por lo que dices que el stop motion representa estas cosas tan bien. Y siento que se siente tan único y tan especial hacerlo en este tipo de animación. Y se puede representar en todos los tipos de animación que haya, pero realmente en el stop motion se siente muy, muy único. A mí Anomaliza me gusta bastante y creo que Quien Moria es un caracol, esos pequeños momentos explícitos son totalmente necesarios y aportan mucho. Considero que la característica principal de Memorias de un Caracol, aparte de esta crueldad visual, si se quiere decir así, ¿no? Porque claro, en contraposición de, como ya dijeron ante las otras películas, es que la historia lo permite, ¿no? Porque, no sé, quizá llevándolo un poco a lo que mencionaban hace un rato con Intensamente dos. Intensamente dos, pese a que es un tema bastante complejo de las emociones, es algo muy interno, ¿no? Y de pronto como que es estar un poco en la cabeza de Grace, quizá, pero no vemos lo que está pasando fuera de la cabeza de Grace. Ay, perdón, al contrario, estamos viendo todo lo que pasa fuera de la cabeza de Grace, ¿no? Y, y claro, creo que ese tipo de flexibilidad, además de las cualidades del director y de toda su puesta en escena, el desarrollo de la propuesta artística y demás, creo que esta paleta de colores entre negro, café y beige, blanco, eh, permite que este mundo hostil, este casi completamente oscuro, dé lugar a historias del mismo tono. En algún momento como que me puse a reflexionar después de la película, ¿no? Por qué funciona de esta manera. Y es que The Wild Robot tiene mucho color. Y esa es la esencia de su historia, ¿no? Esta construcción de la identidad. Eh, de pronto intensamente funciona igual. Flow es lo mismo, o sea, si nos ponemos a hablar de poco esta perspectiva y lo que crea la película, es su tono ya, en específico, ¿no? Y creo que una de las referencias, si se quiere decir así, es la montaña rusa, ¿no? Donde van los niños con su padre y donde botan las cenizas y demás, es como vemos algo tan icónico, quizá para los niños o para los jóvenes,
como lo es un patio de diversiones. E ilustrarlo de la manera más tosca posible es también asimilar que esta niñez es tosca y que esta realidad, en específico de esta película, es todo lo que estamos dispuestos a ver, ¿no? Y creo que es digno de conservar este tipo de detalles, ¿no? El director toma una serie de decisiones que impulsan a toda la película a un estado de tristeza, el color, las situaciones, los sentimientos de los personajes. O sea, ya ataca a Grace desde que muestra que tiene este problema de labio. No me acuerdo cómo se llamaba esa cuando los niños nacen con ese labio, ¿cómo era? Y Leporino. Eso. Leporín. Eso, y desde ahí, o sea, incluso la crueldad de los niños con otros niños solamente por algo que ni siquiera es su culpa. Incluso la música, porque yo hoy me puse a buscar un poco y veo en las nominaciones de la película y está la música y ya inmediatamente me llevó a ese estado de malestar y de tristeza que sentí viendo la película. Entonces, es, es un genio, en sí. El director es un genio que sabe exactamente cómo ponerte en el estado de ánimo que él desea con su película. Yo creo que es algo muy infravalorado de ver la dirección en películas animadas. Casi siempre se habla de la animación, pero hay algo que mucho obvian, que es la dirección de actores, ¿no? Porque incluso para dar los tonos de voz o la manera en la que hicieron los actores para esta película es asombroso. La caracterización que le dieron a Grace, a Gilbert, Sarah Snook es quien le dio. Y yo siempre voy a volver a Men in Max, porque Men in Max me parece también que es increíble. Allá dirigió a Philip Seymour Hoffman, que es probablemente de los mejores actores eh, de la última década, que lamentablemente ya falleció. Pero es un tipazo dirigiendo, o sea, no es solo su animación, el arte, incluso está en la actuación, que casi siempre la obvian a la hora de decir a las películas animadas. Yo creo que un punto que quizá puedo agregar es que, bueno, la misma actriz que Sarah, ¿no? Esta man yo la vi en Succession, ¿no? Y es particular que este tono súper elocuente y muy altivo, quizá altanero, si es la palabra que busco, que tiene en esta serie, de pronto decae completamente. Y eso es bastante interesante, ¿no? Cómo transmites la emoción de un personaje súper prepotente a uno que es muy inmersivo en sí mismo. Y chuta, creo que al no poder llevar por completo esta particularidad de la dirección de actores en el rostro de un muñeco, creo que tiene aún más un peso increíble y creo que voy de la mano bastante con Santiago. Al final yo creo que es una gran película. Yo ya lo dije hace un ratito, es la mejor, para mí es la mejor de este cinco. Lastimosamente también es bastante desapercibida. De hecho, acá en Ecuador recién se va a estrenar el 20, así que si me preguntan por dónde la vimos, pues por medios no muy legales. Pero la verdad, así toca, pues. Entonces, La versión de reseña fue lo que vimos ahí. claro, es que nos llegó una copia especial para poder dar una opinión. Así fue, es para hablar en este podcast. Entonces ya pues. Pero bueno, ahora reduciendo la película a un valor numérico, como hicimos con Intensamente ayer, ¿cuánto le darían a esta película? Yo creo Yo, que, dale dale, tu primero. o sea, yo creo que para mí fácil se queda con un 9/10. Creo que el único pero que yo le vi a la peli es el final, ¿no? Me hubiese encantado que ella se dedicara al cine ya por amor al cine y que le dedicara el cine a su familia. Sí fue como que, vaya, está vivo. Pero tiene sentido de que esté vivo el hermano, ¿no? Porque quizás ese es mi único pero ajá. Yo, en mi caso, para mí es un 10 rotundo. Y hablando mismo desde del final, mi relación con el final vuelta es lo opuesto. Me gusta el final porque
ya cuando ves esto empieza a ser cine y todo eso, y hace como ese pequeño festival, tú dices, sigue manteniendo este tono tan terrenal, pero al final te regala esta luz de esperanza con el hermano ahí, que te llega a hacer llorar ahí, eso realmente es muy bonito, y en lo personal, a mí me mantuvo atento y me involucró en cada una de las situaciones completamente hermanas, cuando se da cuenta que el esposo tiene un fetiche bastante enfermo. Cabrón, loco, yo me sentí mal porque es como, verga, o sea, la persona que te quiere y encima está con esta cosa, está con este fetiche y es, ay Dios, o sea, se sentía horrible y me parece algo muy bonito. Y tomando otra vez esto de que todas las películas hablan así de la vida, creo que también todas son una transformación de, de un punto, digámoslo, negativo, adverso, como lo que podría ser ahí tu programación, tus límites o tu estancamiento emocional o las limitaciones, porque incluso el gato de Flow tiene una transformación de que dejar su zona de confort, creo que es incluso más representativo en todas esas películas. Pero en fin, un 10 absoluto. Yo creo que para mí también es un 9. También sentí un poquito de conflictos con el final. Normal, tampoco me quitó toda la experiencia, pero un par de detalles a lo largo de toda la hora y media que no me terminaron de convencer, pero creo que es una gran película y creo que me gusta un poquito más con Robot Salvaje y son muy diferentes, entonces es muy interesante ver cosas así, la verdad. No, no es una película de animación que ves todos los días, ni quieres verla todos los días, porque todos los días quieres sentirte tan devastado. Entonces, ese es el punto, ver algo totalmente diferente y que no siempre tiene que ser feliz, tiene que ser algo totalmente que te haga sentir muchísimo, pero por otro lado. Bueno, yo en cambio yo soy más quisquilloso. A la película que le doy 8 9 ya es una buena película. Raramente doy 10 y para mí esa película es un 8. Creo que comparto un poquito con Mateo por el final. O sea, fuera de lo bonito que es, yo lo sentí medio anticlimático porque no pareciera que la película te dirigiera a ese punto. Por una parte, fue medio sacado de la nada y después se pone a leer la carta y no sé qué cosa. Yo en ese momento me sentí viendo otra película. Yo creo que el resto, o sea, tampoco es como que le bajo de un 10 a un 8 solo por eso. Yo creo que la película está bastante bien. Me gusta y eso es. Eso es todo. Tampoco la volveré a ver. Sí, yo una vez fue suficiente. Pero bueno. Sí, no, de hecho, o sea, ahorita como que hablando de la película, te entra esa especie como que de depresión y otra vez estás de hijo de pucha, ¿no? Porque es un golpe emocional fuerte porque pucha, te golpea una y otra vez y es de, no, entonces, Sí, incluso cuando hablamos de puntos de giro en el guión, se supone que, por ejemplo, el punto del midpoint de la película es cuando el personaje se tiene que sentir peor, pero esta tiene un midpoint, parece cada 10 minutos, que hace que el personaje esté en peor posición y es devastadora totalmente. Pero bueno, entonces, ya para ir cerrando con esta película, creo que para los próximos deberíamos decir que tiene spoiler, alerta de spoiler al principio de cada capítulo, porque lo último que tenemos que decir es que al menos esta película se estrena el 20 de febrero, entonces si tienen ganas de ir a verla, váyanla a ver porque está buenísima. ¿Algo querías decir, Miguel? No, no, ya nada, simplemente todo bien. Pero no me acordaba si el midpoint era cuando creo que vi el midpoint, que era cuando justo sale que el hermano estaba muerto. Y es como, pero Sí, sí tienes razón, el midpoint específico de la película, pero cualquiera pudo haber sido el midpoint en esta película. Pero bueno, absolutamente. sí, si llegamos hasta acá al final, porque ya no sé cuánto tiempo vamos, hemos de ir alrededor de unos 40 minutos más que el de ayer. Entonces, si llegan hasta acá al final, muchas gracias. Mañana estaremos hablando de Wallace and Gromit. La venganza se sirve con plumas. Entonces, chao. Hello, chao. cuídense.